Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 640. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos a dar entonces unos minutos para que aquellas personitas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan entrar a participar. Mi amor, ¿me podría verificar si ya aparecemos conectados o no? O si no aparecemos en este momento para verificar qué puede ser. ¿Sí? Perfecto. Entonces, como les decía en este momento, vamos a dar unos minuticos para que las personitas que no han visto el anuncio lo puedan ver. Darle un saludo especial a cada uno de ustedes que sacan ese tiempo para estar conectados con nosotros. Entonces, vamos a disponernos cada uno a buscar nuestras Biblias. Recordemos que en este grupo nosotros tomamos un tiempo para leer la palabra de Dios. El propósito es que a través de este grupo podamos conocer un poco mejor a Cristo. Eso se puede lograr a través de la lectura de las palabras. No han visto el anuncio, de igual manera también en este caso a través de la oración, donde logramos una mejor comunión con nuestro Señor, con nuestro gran Dios. Entonces, recordarles también la importancia de compartir, de darle me gusta, para que otras personas que también se vean beneficiadas. Tomamos un tiempo, siempre para pensemos en las demás personitas, ¿no? Es muy importante entender que hay gente que no conoce a Cristo, que no ama al Señor, y que por tanto si no les predicamos el Evangelio se van a perder. Entonces yo creo que es de vital importancia que nosotros compartamos este grupo, ¿no? No con el propósito de ser conocidos, no con el propósito de que alguien nos haga alarde de lo que nosotros hacemos, sino más bien Cristo, que podamos nosotros llegar a personas que en este momento tienen necesidad de Cristo y que no saben ni siquiera cómo buscarlo, ¿no? Eso es algo que puede pasar muchísimo y que a veces nosotros no lo entendemos hasta que no vemos ciertas circunstancias. Bueno, recordarles el texto que vamos a trabajar hoy, que se encuentra en Segunda de Crónicas capítulo 15, Segunda de Crónicas 15, y el tema que vamos a trabajar hoy, que se llama un camino largo, un texto, la verdad, muy hermoso. Vamos a leerlo y vamos a estudiarlo para poder llevarlo a nuestras vidas, y vamos a disponerlo con una oración al Señor, una oración corta, una oración que nos ayude a entrar en comunión con nuestro Dios y a poder leer su palabra. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche por la oportunidad que tú nos das de conectarnos, Señor. Tú sabes más que nadie que no han sido días fáciles para nosotros, Señor. Y Señor, queremos agradarte a través de esta oración, a pesar de las pruebas, de las dificultades, Señor. Queremos honrarte por medio de este grupo. Te pedimos, mi Dios, que nos acompañes, que nos ayudes, Señor, y que nos permitas entender tu palabra, Señor, y llevarla a la práctica. Ayúdanos para estar concentrados. Sé que algunos están cansados, otros están enfermos, Señor, pero tú también estás ahí, aún en medio de nuestra enfermedad, Señor. De hecho, cuando leemos los evangelios encontramos que siempre estabas con los enfermos, Señor, con los necesitados. Hoy te pedimos que nos acompañes y que nos ayudes, por favor, Señor, a tener la suficiente humildad para entender que esta es tu palabra y que necesitamos vivirla, aplicarla, Señor, llevarla en nuestro diario vivir. Esto te lo pedimos, Señor, en el buen nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dice Segunda de Crónicas 15 así. Perdón. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y éste salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y la gente de Judá y de Benjamín, escúchenme, el Señor estará con ustedes siempre y cuando estén con él. Si lo buscan, él dejará que ustedes lo hallen,
pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo, Israel estuvo sin Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara, pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras, porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Cuando Asa oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y Benjamín, y en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín. Además, restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. Después convocó a los habitantes de Judá y de Benjamín, como también a los de Efraín, Manasés y Simeón, que vivían entre ellos, pues muchos israelitas se habían unido a Asa al ver que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Ese día ofrecieron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que se había tomado. Luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Al que no buscara al Señor, Dios de Israel, se le castigaría con la muerte, fuera grande, pequeño, hombre o mujer. Así lo juraron ante el Señor a voz en cuello y en medio de gritos y de toques de trompetas y de cuernos. Versículo 15. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho con todo el corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera, y Él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir en paz con las naciones vecinas. Además, el rey Asa destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre, porque ella había hecho una escandalosa imagen de la diosa Aserá. Asa derribó la imagen, la redujo a polvo y la quemó en el arroyo de Cedrón. Aunque no quitó de Israel los santuarios paganos, Asa se mantuvo siempre fiel al Señor y llevó al templo de Dios el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los primeros 35 años del reinado de Asa no hubo guerra. Bueno, mis hermanos, hemos terminado con la lectura de este capítulo. Es un capítulo muy interesante. En este capítulo vemos una continuación de la vida de Asa. La semana pasada empezamos a hablar de la vida de este hombre que estaba glorificando a Dios, que a pesar de haber visto varias de las actitudes de su padre y del pueblo de Israel, de Judá, él no se había pegado a eso, sino que había obedecido al Señor y el Señor lo estaba respaldando. Recordemos que Asa había iniciado un proceso para que Judá y sus alrededores empezaran a volver a la adoración original a Dios. Debemos comprender que eso no fue un proceso fácil ni a corto plazo, porque el territorio se hallaba en medio de la violencia, según lo que nos describe el texto, las calamidades, de tal forma que ahora debían buscar al Señor en una situación difícil, renovar el pacto y esperar que en su misericordia Dios fuera restaurando la tierra y a los habitantes de Judá. Es decir, era una situación similar a la que vivimos nosotros hoy en día. Es importante también ver cómo varias tribus, al ver lo que pasaba en Judá, decidieron unirse a Judá. Finalmente este proceso, según el texto, duró 30 años, para que ustedes se hagan una idea de que las cosas no se van a producir de la noche a la mañana. 30 años donde Dios los respaldó, donde pudieron vivir en paz. Y por eso es que el título del tema de hoy se llama Un camino largo. Un camino largo como el de los cristianos. Un camino que muchos pueden empezar
pero que también muchos pueden no terminar, porque se dejan superar de las situaciones, de las pruebas. En cambio, si nosotros nos preparamos con antelación, sabiendo que van a venir pruebas y circunstancias difíciles, va a ser mucho más fácil resistir esas situaciones. Por eso hoy veremos qué hacer para iniciar y terminar el camino hasta llegar a Dios. Oiga, esa es una muy buena pregunta, y si la podemos responder, nos podemos dar por bien servidos. ¿Qué hacer para iniciar y terminar el camino hasta llegar a Dios? Es decir, hay un camino que se debe iniciar para llegar a Dios, pero también hay un camino que se debe terminar para llegar a Dios. No solamente basta con iniciar, sino que hay que terminar. Lo primero que debemos hacer hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. Y vamos a ver el contexto en el que lo encontramos acá. Dice el versículo 3 y 4. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. ¡Qué texto tan impresionante! En efecto, el hombre puede buscar a Dios, pero única y exclusivamente después de que Dios lo permite. Les repito el texto: por mucho tiempo Israel estuvo sin Dios. Ellos no buscaban a Dios, ellos no amaban a Dios. Dice que no lo buscaban porque no tenían ni siquiera sacerdote que les enseñara quién era Dios. Y dice el versículo 4, pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Este punto, mis hermanos, nos puede dar entendimiento del proceso de salvación. Las personas, cuando llegan al final de sus vidas, a veces quieren buscar a Dios y ni siquiera saben cómo hacerlo, porque no han entendido en este caso quién realmente es Dios. Yo lo publiqué ahí, Génesis 3 y el 4. Pero lo importante aquí es que este texto nos quiere dar ese entendimiento acerca de la salvación. El texto dice que los israelitas no conocían a Dios, entonces vivían sin Él. Y fueron las tribulaciones, escuche bien, las tribulaciones las que llevaron a este pueblo a humillarse y a buscar al Señor. Ahora, nuestra vida es igual. Nosotros por naturaleza estábamos alejados de Dios y éramos enemigos de Dios. De pronto usted diga, no, Jorge, eso es muy fuerte. Yo no era tan malo. Yo la verdad pues nunca le hice daño a nadie, y yo siempre desde pequeñito yo buscaba a Dios. Veamos qué dice la Biblia, Romanos 5, 9 y 10. Dice, con mucha más razón, ahora seremos salvos de la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Y escuchen lo que dice el versículo 10. ¿Cuándo nos aprobó? A través de la muerte de Cristo. Versículo 10. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos sus amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. ¡Qué tremendo texto! Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Por eso, cuando usted comience a sufrir, entonces usted debe darse cuenta que Dios lo está buscando, que Dios se está dejando hallar, y que es el tiempo de que usted lo busque. Si usted está sufriendo por determinada situación, enfermedad, escasez, falta de trabajo, lo que sea, tenga muy claro que Dios lo está buscando. De hecho, el texto dice, en este caso, escuchen esto, cuando ustedes leen el capítulo se van a dar cuenta que el texto dice que otras tribus de Israel que no eran Judá vinieron angustiadas buscando al Señor en medio de esa tribulación. Y por eso, cuando estemos en medio de la angustia, la enfermedad y del dolor, y usted de pronto escucha una palabra como esta, usted de pronto recibe una invitación a culto, o de pronto a usted le prediquen el evangelio, no lo dude.
Cristo está dejando que usted lo halle. Por tanto, búsquelo con todas sus fuerzas. Ya no se resista más. Porque si usted se endurece, el Señor puede permitir que el rigor de las circunstancias aumenten con tal de que usted pueda ver a Cristo. Entender esto es imprescindible para que cada quien examine su vida y pueda determinar si en esta parte del camino ya es tiempo de buscar a Jesús, pero de buscarlo de verdad. Porque si usted no lo ha buscado cuando ha estado bien, cuando ha tenido salud, cuando ha tenido tranquilidad económica, cuando ha tenido tranquilidad laboral, cuando ha estado bien en diferentes aspectos de su vida, usted no lo ha buscado, pues tenga muy claro que entonces usted en este momento tiene una posibilidad de oro de ahora sí buscar al Señor. Reflexione en eso y piense en lo siguiente. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Dice: en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué es importante saber esto, mis hermanos? Porque usted hoy puede buscar a Dios porque Dios lo amó primero. El Señor, sabiendo que usted nunca lo iba a buscar, mandó a su Hijo a buscarnos, sin importar la situación en la que nos encontráramos. Número 2. Si usted quiere iniciar y terminar el camino hasta llegar a Dios, no solamente hay que buscar a Dios, sino que también hay que eliminar el pecado. Hay que eliminar el pecado. Dice el versículo 8 de la siguiente manera: cuando Asa oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y Benjamín y en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín. Además restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. ¡Qué pedazo de texto! O sea, no solamente fue que él buscó al Señor cuando el Señor se dejó hallar, sino que además empezó a actuar como un cristiano tiene que actuar, eliminando el pecado que los alejaba de Dios. Es importante tener claro que el fruto más claro de un cristiano genuino es que ahora tiene el deseo de abandonar el pecado. Entonces pregúnteselo: ¿usted desea abandonar el pecado? ¿Anhela hacerlo? Yo no le estoy diciendo que no peque. Yo le estoy diciendo que usted debe en este momento, si es cristiano, estarse haciendo preguntas. Señor, ¿cómo hago para eliminar las groserías de mi boca? ¿Cómo hago, Señor, para eliminar ese deseo por este pecado que tanto me acecha? Señor, ¿cómo hago? Entonces, aunque usted podría caer en algún momento, va a perseverar en eliminar el pecado. Se va a esforzar todas las veces que sea necesario hasta que lo logre. Si usted entiende esto, va a iniciar un camino cristiano de manera correcta y va a poder terminarlo de manera victoriosa. Fijémonos en el pueblo de Judá. Ellos pecaron al igual que todo Israel, pero la diferencia fue que en determinado momento comenzaron poco a poco. Eso no fue de la noche a la mañana. Tardaron 30 años en eliminar los ídolos, los pecados que ofendían al Señor. Lo que trato de transmitirles con esto es que cada persona es un mundo aparte. Y aquel pecado que para usted es fácil abandonar y que usted logró dejarlo hace tiempo, para otra persona es un problema muy difícil y no es capaz de eliminarlo tan fácil como usted lo logró. Por eso hay que tener misericordia de los demás, porque habrán pecados que a usted le cuesten más y que a otros no. Entonces, es importante que nosotros aprendamos que una vida cristiana genuina que quiere terminar bien debe trabajar para eliminar el pecado. Acá quiero utilizar Romanos 8, capítulo Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8. Dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre,
nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¡Qué pedazo de texto, mis hermanos! Es un texto fantástico, porque es que le está diciendo a usted, ya deje de poner la confianza en sus fuerzas, pídale a Dios ayuda, pídale al Espíritu de Dios que controle su vida. Dígale: Señor, yo en mis fuerzas ya no pude eliminar el pecado. Señor, llegué hasta aquí, eliminé las groserías, eliminé esto, el trago, el vicio, eliminé esto, pero Señor, las mentiras no he sido capaz. Señor, la gritería no he sido capaz. Señor, ayúdame con tu Espíritu. Es la manera como nosotros los cristianos tenemos que eliminar el pecado que todavía queda. ¿Cómo saber si aún me domina la naturaleza pecaminosa? Es sencillo. Dos cosas. Primero, examine cuál es su reacción cuando comete cualquier pecado. ¿Tiene tristeza o intenta ocultarlo o hacer de cuenta como que no fue grave? Segundo, cuando usted peca, ¿se escuda en otros hermanos que han cometido el mismo pecado para justificarse? ¿O usted acepta que necesita ayuda y que ha pecado? Escúcheme ese segundo punto, porque le pasa a muchísimas personas. Personas que están en pecado de desobediencia, personas que están en otros tipos de pecados, y cuando se les exhorta, se refugian en otros. Pero tal persona hizo tal cosa, pero tal persona hizo tal otra. Y no aceptan que están pecando y que necesitan ayuda. Hasta el momento hemos entendido que la vida cristiana es un camino largo, que necesitamos iniciar buscando a Dios, sobre todo cuando sea claro que Jesús quiere que lo hallemos. Las circunstancias le van a mostrar a usted claramente que Cristo le está dejando que lo halle. De igual manera, un excelente inicio de la vida cristiana se da cuando tenemos claro que debemos eliminar el pecado constantemente hasta que lo eliminemos totalmente. Número 3. Si queremos iniciar y terminar nuestro camino como cristianos, debemos entender el pacto de Dios. Hay que entender el pacto de Dios. Versículos 12 y 13 dicen: luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Al que no buscara al Señor, Dios de Israel, se le castigaría con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Hermanos, yo no sé si es que algunos predicadores no han estudiado los textos, pero estos textos son impresionantes. O sea, de verdad, si ustedes se ponen a analizar los 3 puntos de la semana pasada, los 3 puntos de hoy, son guiados por el Espíritu Santo claramente. ¿Qué hacer para iniciar y terminar mi vida cristiana? Es la predicación del Evangelio. Hay que buscar a Cristo. Y sobre todo cuando Él nos está mostrando claramente a través de las circunstancias que Él quiere que lo hallemos. Pero para que podamos vivir con Él tenemos que eliminar el pecado básico en el Evangelio. Y para que podamos avanzar en esa vida cristiana y terminarla bien, debemos entender el pacto. Y mire lo que pasó con Asa y el pueblo de Judá. Luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor. ¿Usted ya se comprometió a eso? Dios de sus antepasados. Al que no buscara al Señor, Dios de Israel, se le castigaría con la muerte. Mire lo que dice: fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Está diciendo que hasta los niños debían entender el pacto de Dios. Los judíos, junto con Asa, entendieron que a menos que se tomaran muy en serio la renovación del pacto con Dios, al final terminarían defraudándolo. Por eso propusieron que todo aquel que no buscara al Señor debía ser eliminado, porque acuérdense que la palabra muerte es separación. Sería separado del pueblo de Dios. Ahora, muchos pensarán: menos mal no estamos en ese pacto. Pero es importante aclarar que lo que hizo la tribu de Judá, la tribu de Efraín, de Manasés y de Simeón en cabeza de Asa, es muy similar a lo que ocurre cuando un ser humano rechaza el pacto de la gracia que Dios ha establecido con la sangre y el sacrificio de su Hijo Jesús. Es muy similar. Para entenderlo mejor, recordemos que la palabra muerte significa separación, tánatos en el griego.
Y va más allá de enterrar un cuerpo o despedirlo con unas velas. Cuando una persona se muere, su parte física se separa de su alma. Y si esa alma murió en pecado, sin arrepentimiento y sin Cristo, esa alma está muerta para Dios. Es decir, estará separada del Señor por la eternidad, castigado en el infierno. Y es acá donde es comparable lo que Agasá propuso con lo que Cristo propone. Porque si los habitantes de Judá y sus alrededores aceptaban buscar a Dios y abandonar su mal camino, entonces serían perdonados y recibidos. Pero el negarse a hacerlo significaba la muerte física, la separación de Dios. En el caso de Cristo, el castigo es peor. Negarse a aceptar su pacto no solo significa morir físicamente, sino también significa separarse eternamente de Dios. Y para finalizar, lo concluiremos con 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 al 9. Para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia de Dios y de la majestad de su poder. Rechazar el pacto de Cristo es una muerte eterna, es una muerte espiritual. Oremos a Dios. Amado Señor, gracias, Señor, por tu maravillosa y perfecta palabra, Señor. Perdónanos por habernos perdido de estas delicias. Hace tantos años, Señor, debimos haber estudiado estos textos, pero tu tiempo es perfecto, Señor. Nosotros somos culpables de no haberlo hecho antes, pero tú eres tan hermoso, Señor, que aún estando viejos nos has permitido entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, te necesitamos para que aquellos que están muertos en delitos y pecados sean resucitados a través del poder de tu Espíritu y convencidos, Señor, de que es el tiempo de que te busquen, de que tú te estás dejando hallar, Señor, pero de que un día se cerrará la puerta, Señor, y no habrá más tiempo para que te busquen. Por favor, ayúdales a entender a las personas que no importa la enfermedad, que no importa la situación ni la angustia, que lo importante es Cristo, el cielo y la eternidad, que es necesario arrepentirnos de todos nuestros pecados y entender que somos pecadores y que necesitamos a Cristo para que pague en nuestro lugar con su sangre perfecta, inmaculada. Señor, hoy te pido que nos ayudes a entender el pacto de la gracia. Un pacto tan impresionante, Señor, en el que tú ofreciste la vida de tu Hijo para reconciliarnos contigo mismo. ¿Quién podría hacer una cosa así? ¿Quién tendría tanto amor para entregar a su propio Hijo en favor de sus propios enemigos, Señor? Pues tú lo hiciste, tu amor es tan grande, Señor, que estas son las buenas nuevas de salvación. Que todo el que escuche esta palabra, Señor, doble sus rodillas delante de ti y confiese a Cristo y entienda que sin Él está perdido y estará separado por la eternidad del Dios eterno y maravilloso. Hoy, Señor, te pido que traigas salvación a los que nos escuches. Te pido, Señor, que traigas sanación si es tu voluntad hacer milagros. Pero te ruego, Señor, que ningún milagro sea desperdiciado por los seres humanos, sino que los milagros que se hagan porque tú nos quieres escuchar, Señor, sean milagros para que las personas se arrepientan y crean en ti y afirmen sus vidas, aun si les quedarán minutos de vida, Señor, que puedan poner su confianza en ti, Señor. Oro, Señor, por las personas que hoy están en una UCI, en una sala de urgencias, Señor. Solo los que visitamos estos lugares podemos entender la gravedad del pecado, Señor, porque allí se ve más claramente, en un hospital, en una UCI, Señor, se ve claramente que el pecado de Adán y Eva afectaron terriblemente a la humanidad y que nuestro pecado también afecta hoy en día, Señor, y causa la muerte, esa muerte que tú, Señor, quieres quitar del ser humano, esa vida eterna que tú nos quieres dar a través de tu sacrificio.
Señor, ayúdanos, Dios, danos fortaleza, ten misericordia de nosotros. Esto, mi Señor, te lo pedimos porque eres nuestra única ayuda, Señor, porque solo confiamos en ti. Ayuda a los desvalidos, Señor, a los que están pidiendo misericordia y justicia, a los cristianos perseguidos en África, en Medio Oriente, en Corea del Norte, a la violencia que se ha suscitado en el mundo, Señor, a las señales de tu venida que son tan claras. Por favor, ayúdanos a estar atento y a entender todas esas señales. Esto, mi Señor y mi Rey, te lo pedimos en el bendito, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Me disculpan un poco la tos, si el Señor así lo permite estaríamos nuevamente mañana. Estemos orando, estemos atentos a cada uno de estos temas. Que Dios los